Tardes. Vamos a dar comienzo a esta séptima clase del módulo 2. Habíamos quedado viendo lo que eran las falacias, y dentro de esta tendencia habíamos visto las clasificaciones, las aproximaciones a lo que era un concepto. Decíamos que era difícil definir por la variedad y cantidad que tiene, pero habíamos quedado al final en que había falacias que apelan a los sentimientos o a los afectos, que alcanzamos a ver las 4 más características, como el argumento ad hominem o contra el hombre, la apelación inapropiada a la autoridad, la apelación a la misericordia y la apelación a la fuerza. Hoy ya vamos a entrar a otro tipo o variedad de aquellas falacias, ya que no van vinculadas a lo que son los sentimientos o emociones, sino que van más bien vinculadas a aquellos razonamientos falsos, donde se ve realmente con más claridad que la emocionalidad o los sentimientos está vinculada a lo que son razonamientos que pueden ser por error o puede ser por disculpe, tiene un problema con el micrófono para contribuir al auditorio o al lector. Doctor, tiene un problema con el micrófono. Vamos a ver una variedad, los más conocidos, todos aquellos que vamos a verlo desde una mirada de los errores comunes en la vida cotidiana, juegan en lo que es la construcción de la argumentación de una motivación o de un alegato o de una argumentación que se da en un proceso judicial. Mariana Castaño Campo, levanta la mano, adelante. Mariana. Que está con un problema. Seguimos entonces dentro de estas variedades. Vamos a ver entre ellas lo que se llama la causa falsa, las falacias de generalización apresurada, las de que se toman argumentos por la ignorancia, falsa analogía, petición de principio. En fin, vamos a ver uno por uno, como hacemos siempre, así discutimos o cambiamos opiniones. Esto es muy importante, que en esta etapa, antes de entrar a lo que ya es la argumentación jurídica propiamente dicho, que van a ser los temas que van a seguir de aquí en adelante, y cómo juega la lógica en esa argumentación jurídica, bueno, vayamos muñidos ya de un cierto dominio de estas cuestiones, ¿no? La idea era poder identificarlas y, ¿por qué no?, también poder usarlas, no digo para la jurisdicción, pero sí para los abogados, como estrategias, siempre cuando no se caiga en el plano de la ilicitud, como estrategias, digamos, persuasivas, dentro del debate jurídico, conforme la defensa de los intereses que cada una de las partes tiene. Bien, vamos a compartir entonces las diapositivas como para que vayan acompañándome ustedes mientras conversamos estas cuestiones. ¿Me escuchan bien hasta ahí, no? ¿Tienen buen audio? Más o menos. A ver, ahora acerco un poco más el micrófono. ¿Me escucha mejor? Bueno. Vamos a compartir
Entonces, decíamos pantalla. Hoy no tengo el apoyo de Álvaro, así que voy a ver si puedo manejar todo. Va a salir en diferidos, pero los que no puedan verlo no lo van a poder ver en este momento por YouTube, pero sí lo van a poder ver dentro de un par de horas, porque lo estoy grabando para subirla después, por dicho motivo. Decíamos entonces que dentro de estas falacias que apelan a los errores en el razonamiento, encontramos la causa falsa. ¿Y esto cómo se da? ¿Cómo se construye una falacia por error de razonamiento que se le llama causa falsa? Porque se confunde una simple correlación con una relación causal. Miren las cantidades de veces que vamos a ver esto dentro de los procesos judiciales en donde todo lo que se discute son causas, causa eficiente, la causa que genera el nexo causal, etcétera, etcétera, y donde se confunde esos elementos de relación causal con las correlaciones, con los presupuestos que conforman la argumentación o la explicación de la producción de ese fenómeno causal. Vemos ahí un ejemplo de la cotidianidad. Me até los zapatos antes de la prueba de física, me saqué un 7. De ahora en adelante me ataré siempre los zapatos antes de las pruebas. Entonces, esas famosas cábalas que se llaman comúnmente, se asientan sobre lo que se llama una causa falsa. Y todos sabemos que la cábala no tiene ninguna fundamentación científica. Y a veces tomamos como que, bueno, eso me ha pasado porque no he ido con mi patita de conejo en la mano a esa discusión, ¿no? Entonces, estas causas falsas, muchas veces los letrados creen que están afirmando causas y realmente no están afirmando nada, están afirmando presupuestos, pero sí la demostración cabal de un elemento causístico al respecto. Ven bien ahí la diapositiva, ¿no? Pueden abrir el micrófono y contestar también. Aquí no, aquí me gusta que hablen, no que sí, perfecto, doctor, se ve muy bien. Se ve bien. Este profesor no respeta la libertad de expresión. Bueno, en esto de seguir viendo estas causas, ustedes saben que ustedes me levantan la mano sobre si quieren alguna explicación especial. Encontramos otra que es muy común. Y es muy común que la hayan identificado ustedes en algún momento de su vida. Aquella que los romanos les llamaban la falacia ad populum, que en cierto modo sería una especie de traducción como lo que el pueblo dice, y es aquello que, bueno, que todo el mundo dice, toda la gente comenta que este es el asesino. O miremos, es vox populi, podemos decir así también, y a veces en los argumentos jurídicos, es vox populi que esta cuestión se suscita de esta manera. Está muy arraigado en lo que son creencias populares, costumbres, y el error está porque son razonamientos o discursos en el que se omiten las razones idóneas y adecuadas y se exponen razones no vinculadas en concreto con la conclusión, pero sabe que el auditorio va a ser persuadido, lo va a aceptar, porque
tiene una conexión con aquellas que hablábamos de que tenían sentimientos y emociones, ¿no? Y ahí es donde empezamos a hablar en cuanto a los discursos políticos, por ejemplo, a decir es un discurso demagogo. Demagogo porque, bueno, dice lo que el pueblo quiere escuchar, o lo que el pueblo reclama, pero que lo dice y no lo cumple, por ejemplo. Entonces, allí estamos en esa construcción de lo que el pueblo dice o lo que el pueblo acepta o lo que el pueblo tiene por verdad. Y si nos ponemos a ver y a escarbar en la historia, el pueblo alemán quería exterminar a todos los que tenían origen judío en esos tiempos del nazismo. Y bueno, entonces vemos hasta dónde puede llegar una aceptación cabal de aquella falacia de lo que dice el pueblo. O esto también puede ser, si decimos que la voluntad del pueblo es la voluntad de las mayorías, pobres minorías, ¿no? Entonces, ahí es un poco lo que entran estos contactos o contextos que pueden ser un poco problemáticos. Sabes que se está cortando la energía, no sé si está mal explicado esto. Allí estamos viendo entonces estos errores de razonamiento que producen este tipo de pensamientos, de razonamientos que pueden influir negativamente. Después entramos en otro que le vamos a llamar de generalización apresurada. ¿Y por qué hablamos de generalización apresurada? Porque no hay una reflexión previa. Consideramos algo verdadero en general, algo que solo es verdad en ciertos casos particulares, que no hay una verificación científica basada en repeticiones de la experiencia de la realidad. Entonces empezamos a hacer generalizaciones apresuradas. Esa vacuna que viene de allá nos va a hacer hablar en ruso, por ejemplo, porque la han puesto sin probar, sin nada más, pero resulta que a los pocos meses sale en una revista científica con las pruebas diciendo que está demostrado científicamente que tiene un 90% de efectividad. Entonces, eso de opinar apresuradamente, sin valerse de todos los elementos válidos de juicio, lleva a este error de razonamiento que se conoce como falacia de generalización apresurada, ¿no? ¿Por qué? Porque faltan esas bases para establecer la tesis, esa verificación que tiene que tener todo trabajo de constatación para ser considerado una verdad científica, ¿no? Y lo que trata de llegarse también en un proceso es a esa verdad jurídica, que en los próximos módulos vamos a ver si es una verdad objetiva 100% o aproximativa, como lo veníamos anticipando, y en donde muchas veces entran a jugar estas generalizaciones apresuradas y van a ver que es común que el juez lo ha mirado rápido al expediente, porque es lo primero que me dice alguna de las partes cuando pide una audiencia para conversar del caso a resolver. Por favor, señor juez, o favor, doctor, vea bien el expediente, no se apure. No por verlo rápido me termine condenando injustamente, ¿no? Poco como si los jueces quizás, porque estamos corriendo con los tiempos de los plazos razonables, con la mora judicial, caeríamos en estas generalizaciones apresuradas y cometeríamos el error. Puede que en algunos casos lo sea, pero creo que en la gran mayoría no, que tenemos esa cuota de responsabilidad de verlo. Aquel expediente de muchos millones, como aquel expediente que tiene un cero valor económico, pero sí tiene mucho valor
en cuanto a la dignidad de las personas con la misma celo y con estos estudios que corresponden a hacerlo. Pero también son aquellos que dentro, un poco valiéndose de esos elementos de las costumbres y los dichos populares, también los llevan. Entonces, cuando decimos metemos todo en la misma bolsa de gatos, o no hacemos o generalizamos, sin contemplar que existen buenas y honrosas excepciones en determinados casos, ¿no? Entonces, decimos todos los jóvenes millennials o centennials se inclinan por las drogas, por la irresponsabilidad, son todos. O muchos jóvenes son libertinos, como dice ahí, Claudio es joven, entonces si los jóvenes son libertinos, Claudio es joven, Claudio es un libertino. O todos beben alcohol, la juventud bebe alcohol, entonces todos son borrachos y drogadictos y consumen drogas. Eso es una generalización apresurada, ¿no? Que también se dan, como decía anteriormente, en los procesos judiciales cuando entran a jugar esas críticas que hace sobre todo el realismo jurídico, diciendo que los jueces, ¿se acuerdan cuando hablábamos de Jerome Frank en las primeras clases? Se basan más en corazonadas jurídicas que en verdaderas razones jurídicas, ¿no? Después tenemos esta falacia que le vamos a llamar de la regla general aplicada al caso particular. Muy típico error que se comete cuando se realiza esa subsunción legal, ¿no? ¿Cómo aplicamos esa norma general dentro de los hechos fácticos del proceso? Ahí juega mucho este error de razonamiento, ¿no? Tanto en la argumentación de los abogados como a veces en las sentencias que realizan los jueces. ¿Por qué? Porque eso está basado en un proceso deductivo, el silogismo jurídico a lo particular. Entonces, esas deducciones se vuelven incorrectas cuando se aplica esa norma general al caso particular. Como dice allí, se aplica un caso que no corresponde. Entonces las críticas que vienen de los partidos, señor juez, usted ha aplicado mal, ha incurrido en un error de derecho, ha incurrido en un error de la selección normativa para la solución del caso, que a veces es cierto, a veces no. Y a veces también se toman reglas fuera de lo jurídico, como el ejemplo que está allí, de cada 5 personas que nacen. ¿Por qué? Porque China tiene determinada cantidad de habitantes, que implica casi 1/3 de la población mundial. Entonces decimos de cada 5 personas que nacen, una es china. Entonces, eso nos podría llevar a pensar, aplicando lo general a lo particular, todos los que tienen 5 hijos, como dice allí, uno de ellos es chino. Entonces, vemos que existen ese tipo de confusiones, de errores lógicos, como aquello también que dice todos los mamíferos se reproducen por crías vivas. Y después asociamos, el delfín es un mamífero, habita en el mar, por lo tanto el ser humano también puede vivir bajo el agua, porque también es mamífero y los mamíferos tenemos, digamos, determinadas características similares, sin entrar a buscar las particularidades. Eso implica también un error en cuanto a la aplicación de alguna regla general en los casos particulares. Y después está
que es muy común, la falacia por argumento por la ignorancia. La única razón que se da para afirmar algo es que no hay nada todavía que demuestre lo contrario. Entonces decimos, tal doctrina de aquel tribunal es la correcta porque la Corte Suprema no ha dicho nada. Y por lo tanto, si no ha dicho nada, podemos entender que no tiene nada que cuestionar el Tribunal Supremo, ¿no? Entonces, ese es un argumento así por ignorancia, porque afirmamos como única razón es que no hay contradicción a esa tesis o esa argumentación y por lo tanto no se va a poder demostrar que haya algo que rebata. Pero muchas veces no hay algo que rebata es porque no se ha dado la causística en esos tribunales que tienen capacidad de rebatir, por ejemplo, en cuestiones judiciales, y no porque realmente esté mal esa decisión. Entonces, cuando lo llevamos eso al plano ordinario, vemos como aquellos dichos que dice el diablo existe, y sí, ¿por qué? Porque nadie ha probado que no existe. Pero también se lo puede rebatir con los simples, pero tampoco ha probado que existe. Más allá de las creencias, de la fe que se tenga, y más allá de alguna experiencia particular que pueda haber tenido cada uno y que lo asocie con estas cuestiones. O afirmar que seamos o no seamos los únicos seres racionales dentro del universo. Y eso está dado porque todavía el hombre no ha podido, o los seres humanos no hemos podido, digamos, investigar o incursionar por la infinitud del universo. Por lo tanto, si no ha sido recorrido, no se puede decir que ni uno ni lo otro, pero decimos, bueno, no hay nada que se oponga en ese sentido. Después tenemos mucha formulación de error que se llama falacia por pregunta compleja. ¿Y cuándo se da esta falacia por pregunta compleja? Muy típico en los interrogatorios y contrainterrogatorios, ahora en los sistemas adversariales, muy típico en las pequeñas trampas que queremos hacer los abogados en la formulación de posiciones en los juicios civiles, en la absolución de posiciones, ¿no? Porque tratamos de formular preguntas que en cierto modo supongan la aceptación de información previa basadas en suposiciones que pueden estar cuestionables. Como abogado de la parte y que llamo a la parte contraria a absolver posiciones, empiezo a construir preguntas sugestivas, que se le llama, que si no tiene un buen abogado y el director de la audiencia no esté atento, pueda pasar, ¿no? En donde, en vez de ser una posición para sí o no, no tenga posibilidad de negarla, porque esa posición no nos da esa posibilidad, porque se la formula de tal modo que ya presupone la aceptación de esa información que va en esa interrogación. Y en lo que es, digamos, la vida diaria, vemos esas preguntas: ¿por qué eres tan tonto como para hacer algo así? Porque sin indagar qué se ha hecho o cuáles son las consecuencias o si está bien o está mal, ya acusamos que ese autor es una persona de pocas luces. Partimos de esa aceptación de información previa como si así lo fuera. Más allá que quizá esa persona la conocemos de toda la vida y no es ningún tonto.
pero en la cotidianidad de trato incurrimos en estos errores de formulación de razonamientos y de argumentos. O aquellos que consideran que hay una sola forma de concepción de familia. Más allá de que sean respetables sus ideas, muchos diremos, la familia tradicional no es la única en la que se puede fundar una sociedad. Más allá de que sea bueno o malo, cada uno lo mirará desde la óptica de sus creencias, desde la óptica de su historia de vida, desde la óptica de su visión de inclusión o exclusión, etcétera, etcétera. Pero sabemos que cuando desde el punto de vista legal se ha querido imponer que hay un solo formato en lo que es la conformación de una familia, por ejemplo, que es a través de un matrimonio civil, bueno, cuánto de discriminación ha habido, cuánto de desequilibrio de respeto a esa dignidad humana ha habido, y que todavía lo hay. Todavía es un gran debate en muchos países. En Colombia está ebulliciendo el tema de la objeción de conciencia que plantean los jueces, ese artículo 18 de la Constitución colombiana, para no resolver los planteos que realizan personas del mismo género que quieren conformar una familia dentro del ámbito civil. Y bueno, y ahí está el gran debate por la interpretación o el alcance. Me desmentirán los amigos colombianos, creo que el profesor Briceño iba a llegar tarde, no sé si todavía si ha podido llegar a la sala, el tema de la objeción de conciencia que se está dando en estos momentos allí en Colombia. Que aquí también en Argentina lo pasamos, pero no lo hemos superado. A ver, un poco para no hablar solo, Oscar David Petro, que siempre está informado, ¿qué nos puedes contar de los problemas de la objeción de conciencia y los matrimonios igualitarios en Colombia para que nos enteremos los colegas de otras latitudes? Buenas tardes, doctor Yucar, y buenas tardes a mis compañeros y compañeras de cohorte. Estoy sin audio, no sé si es problema mío o del compañero. Me aguardan un segundo, entonces. He entrado medio apurado porque venía de otra conferencia. Parece que aquí está mi problema. Yo te escucho, doctor. Pero ahora sí te escucho. Perfecto, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Buenas tardes, les extiendo mi saludo, de mis compañeros también. Precisamente hace varias clases les estaba comentando y exponiendo un caso que tuvimos en Colombia conforme a la objeción de conciencia por parte de servidores judiciales. En Colombia, por vía jurisprudencial, la objeción de conciencia para jueces está prohibida. Pero poco a poco esta objeción de conciencia se ha ido reconociendo para servidores administrativos que se encuentren en la rama ejecutiva e incluso para profesionales de otras áreas que no sean médicas. Y la conclusión que yo saco de esto, doctor, es que para un juez siempre va a ser un tema complicado resolver en un ambiente tan conservador un tema progresista. Ahora, el tema de la objeción de conciencia siempre debemos verlo como un tema excepcional, no como un tema que sea la generalidad. Y me permito hacer el recuento de la historia que pasó en Colombia. En la ciudad de Cartagena, una pareja de chicas solicitaron matrimonio ante un juez de la localidad y el juez presentó una objeción de conciencia alegando que por sus creencias religiosas
él no podía casar a estas chicas, pero que otro despacho judicial lo podía hacer. Resulta que se le dio traslado, las chicas interpusieron una acción de tutela por la vulneración que se presentó a sus derechos y en primera instancia se falló a favor de las chicas, que el juez no podía ejercer la objeción de conciencia porque primero, como no está instituido en Colombia para servidores judiciales. Segundo, que sus razones no fueron las suficientes para sustentar esta objeción. Y obviamente se presentó una apelación, por lo cual estamos esperando. Te ha apagado el micrófono, Oscar. A ver. Ya, ahora sí. Sí, ahora sí. Ya varias autoridades en el tema constitucional en Colombia, incluso magistrados activos de la Corte Constitucional, se han pronunciado al respecto y, incluyéndome, hemos reconocido que la objeción de conciencia para servidores judiciales debe permitirse siempre y cuando las razones que éstas sustenten sean invencibles, sean parte del estilo de vida digno que lleva esa persona y que se busque la menor lesividad en el derecho que se va a negar. Y recuerdo que en ese entonces hablamos sobre la proporcionalidad de los derechos fundamentales con el profesor Bernal y con el profesor Alexi, no sé si recuerda, doctor Yurkat. Entonces ese es el contexto que tenemos hoy en día en Colombia. Bien, bueno, toda esta, ustedes dicen, bueno, nos hemos ido por las ramas, no, porque todo nace desde esa cuestión compleja, pero compleja es por la cosmovisión y la tradición de tantos años y el predominio de una adhesión. Tengo entendido también que no solamente dijo, bueno, vaya a otro despacho, el juez de allí que le tocó actuar de Cartagena, sino que también dijo, yo no puedo traicionar a mi Dios, con términos así, así que, por lo tanto, como no puedo traicionar a mi Dios, así es que no me saco de encima este tema, lo voy a tener que no hacer lugar a la petición que se me realiza, ¿no? Obviamente quizás aquí tenemos determinadas pautas procesales y no lo tenemos tan fuerte en esas cuestiones porque hay un artículo de la libertad de conciencia que tenía tengo entendido, una doctrina del Tribunal Constitucional muy profunda de la Constitución del 91 de allí de Colombia, en cuanto a que mis creencias son parte de ese derecho a la libertad de conciencia y por lo tanto forzarme a hacer algo que va contra mi conciencia también implicaría afectar ese derecho a esa libertad de conciencia, ¿no? Pero claro, la discusión me tocó participar en un seminario también muy profundo y había juristas que estaban muy a favor de lo que había resuelto ese juez, en el sentido de si ese ejercicio o esa restricción de ejercicio, los jueces no están mucho más restringidas que un ciudadano común. La pregunta que nos podríamos hacer es, bueno, es lo mismo que yo diga, Estado, vos no me puedes afectar mi derecho a la vida, pero hoy me presento a una convocatoria a las Fuerzas Armadas o me presento a una convocatoria a las Fuerzas de Seguridad y cuando me quieren mandar a un procedimiento que hay riesgo de vida, diga no,
yo no voy a ir porque me van a afectar el derecho a la vida y tengo derecho a la vida. Más o menos estamos en la misma. Yo creo que también hay un elemento voluntario, decir, bueno, si mi conciencia va a ser tan fuerte que no voy a poder cumplir una función implícita en las condiciones, entonces estaría, en cierto modo, al aceptar cumplir una función que de antemano sé que me va a poner en ese trance, implica una cierta renuncia a esa extensión de ese derecho. Porque si no es muy fácil, yo soy juez, hoy aquí en la Argentina está muy en boga, así como lo está ahora en Colombia el tema del matrimonio igualitario, que ya nosotros un poco lo superamos, el tema del aborto libre y voluntario. Entonces, yo digo, entonces muy fácil. Total, cuando ven eso y decir, mi objeción de conciencia, me voy a apartar, quedo bien con Dios y con el diablo. Que se la arregle otro. Bueno, con ese derecho, todos van a decir lo mismo. Bueno, si ese juez ha dicho eso, yo también lo digo, y ese problema que hacen resolver. Entonces, se está denegando justicia. Entonces, creo que todas esas cuestiones va construida sobre en determinados casos y en determinadas causísticas, entran a jugar estas cuestiones. Tanto la pregunta compleja como los otros estructuraciones que, en cierto modo, pueden llegar hasta la construcción de la destrucción de cumplir con una función pública del Estado. Por una exigencia de los operadores, es decir, que se respete de un modo íntegro, como si no pudiera restringirse en función de lo que hago, esa cuestión. O lo mismo, todos tienen derecho a divertirme. Bueno, yo soy juez, bueno, entonces yo ¿por qué tengo derecho a divertirme? ¿Por qué no puedo ir a la ruleta? Aquí en Argentina, y en muchos países, creo que es una causal de mala conducta, o irme a lugares no santos, nocturnos, hacer una vida muy light, como para no utilizar otros términos. Total, yo tengo derecho como cualquier ciudadano. Y si son establecimientos habilitados que pueden ir los ciudadanos, ¿por qué no puedo ir? Porque los jueces tenemos unas restricciones especiales. Y dentro de las restricciones especiales también puede, más allá de lo que pueda creer, ¿o no? Es lo que hablábamos. También tenemos que ser independientes de nuestras propias convicciones, porque nuestras convicciones nos llevan a un error lógico, pero basados en cuestiones en las que juegan emociones, ideologías, sentimientos. Y esto de las falacias, mucho tiene que ver también. Una de las causas está basada en esas cuestiones. Después tenemos otra que es muy común, que se comete en la jurisdicción, el que se llama argumento tautológico o círculo vicioso. ¿Y esto en qué consiste? Viene la parte, vamos a darlo desde un plano jurídico, y dice, mire, me quejo porque este juez ha dicho tal y tal cosa. Y eso no se da con lo que es las pruebas que hay, los elementos probados de la causa, no está contemplado en la hipótesis normativa. El Tribunal Superior dice, usando los mismos argumentos que usa el juez o tribunal cuya sentencia revisa, cambiando solamente las palabras o las formas de expresión, termino diciendo lo mismo sin dar fundamento o dar base a por qué está bien
lo resuelto. Es decir, lo que ha resuelto el juez de que Juancito es culpable está bien porque Juancito es culpable. En otras palabras, porque Juancito no ha cometido, pero no doy los fundamentos para sostenerlo, decidido por el tribunal cuya sentencia se impugna. Eso se llama también petición de principios, la falacia de petición de principios. Defendemos una afirmación mediante las razones que significan lo mismo que la afirmación original, que en el caso de un tribunal revisor, la afirmación original es la sentencia que revisa. Y eso es un error lógico que se va a cometer utilizando argumentos porque se parte de un supuesto ya demostrado cuando lo que se busca es corroborar si esa demostración que ha pretendido dar la argumentación o motivación del tribunal cuya sentencia se impugna está conforme o no a la doctrina judicial, a las leyes, a la estructura lógica argumentativa, y se cometen esos errores. Y esto pasa también en la cotidianidad. Decimos, bueno, llegamos a la conclusión de que esta vara mide más porque es más larga. Y si ustedes ven decir que algo mide más, estamos queriendo decir que es más largo. Pero no es que mide más porque es más larga. Mide más porque tiene mayor extensión o ese tipo de vegetal, digamos, tiene mayor desarrollo. Eso sería fundar el por qué mide más y no decir mide más porque es más largo, por ejemplo. O decir lo que dice allí, el opio produce sueño porque es somnífero. Lo que habría que fundamentar más que decir es somnífero, el opio produce sueño, ¿es somnífero? Sí, pero ¿por qué? Porque tiene determinadas componentes químicos. Eso es dar fundamentos que no caen en ese círculo vicioso tautológicos o petición de principios que venimos expresando. ¿Alguna pregunta hasta ahí de estos errores que venimos revisando como falacias? Buenas tardes. Sánchez Pogonza, sí, le escuchamos. Buenas tardes, profesor. Sí, tengo un ejemplo en el cual considero que se identifica una falacia cuando señala, por ejemplo, una acción reivindicatoria, ¿no? Primero el sujeto pasivo, el activo, pasivo y la cosa, ¿no? En este caso, para que esto prospere, para que la demanda prospere, se supone que la persona que demanda ha sufrido el despojo de la cosa. Pero cuando hacen las declaraciones testificales, la juez escucha al mismo que demanda decir, esta persona en determinado momento ha empezado a hacer actos de posesión en terreno, ¿no? Y la otra parte no argumenta nada al respecto, o sea, el demandado no dice nada al respecto. Entonces saca como sentencia en la demanda, señala y dice, habiendo confesado, ¿no?, el demandante que no ha sufrido el despojo porque el demandado hacía actos de posesión y como éste no ha logrado en ese momento corregir esto, entonces improbada la demanda. Entonces el razonamiento de la juez me parece incorrecto porque se parte de una declaración que realiza el demandado. ¿Le parece esto que es una falacia en su concepto que realiza la juez o está bien? Porque yo no veo que haya resuelto el problema jurídico. Perdone, doctor, no se oye. No se escucha, doctor, tiene muteado. No se escucha. Tiene mutado. Ahora sí, me había olvidado mutear. Bueno, puede ser tranquilamente una falacia, habrá que ver con más claridad si ese es el solo argumento que da el decisor. Ahora, si hay otros argumentos, si esto lo pone como una complementariedad,
quizás pueda basarse en aquella ficción jurídica que dice lo que no rebate el demandado implica que no es cuestión controvertida y que se queda a los dichos de que hace la parte actora demandante. Acuérdense, y seguramente lo tienen en los otros países, aquí en la Argentina la mayoría de los códigos dicen que, sobre todo en materia civil, que cuando se contesta la demanda se deben negar todos los hechos y todas las afirmaciones que hacen la parte demandada, y no con generalidades, sino rebatiendo uno por uno y dando argumentos en contrario fundados. Entonces, allí vemos, porque si solamente fuera esa la respuesta y no la basa en un enunciado normativo que pueda autorizar a esa consecuencia, entonces ahí estaríamos incurriendo en una falacia. Y no solamente de petición de principio, porque repite lo que dice la parte, sino también otra que ahora vamos a ver, si no lo hemos visto, creo, de ignorancia. Porque la ignorancia, como vamos a ver, dice, bueno, mientras nadie se oponga a esa tesis, se la considera verdadera, porque no se conoce otra en contrario. Eso, ahí podría incurrirse en determinadas situaciones, sí, en una falacia, como usted dice. Héctor, Salomón. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes a todos y todas. No, de alguna forma usted ha argumentado perfectamente lo que yo quería decir en la charla con Oscar, relacionada a la objeción de conciencia de los jueces, que cuando uno asume ciertos cargos, como el cargo de juez, o el ejemplo incluso más ejemplificativo, valga la redundancia, de un personal militar, cuando va a acceder a ciertas funciones, de antemano sabe que no puede invocar la objeción de conciencia, porque una de sus funciones, en este caso, es fallar, resolver lo que le corresponda de acuerdo a las circunstancias de cada caso, y de lo contrario, si no, estaría hasta discriminando. Y dejaríamos a la otra parte violando el artículo 8.2 de la Convención Americana, sin el derecho al acceso a la justicia. Pero bueno, es casi una redundancia, porque usted lo ha argumentado muy bien. Era lo único que estaba intentando decir en ese momento. Gracias. Muy bien, gracias, Héctor. Bien, entonces vamos a seguir mirando los distintos tipos de estas falacias y después nos vamos a meter en algunos ejemplos judiciales, pero esto lo vamos a tener presente, porque todo el resto del curso vamos a empezar a identificar errores y los debates que vamos a hacer después en los talleres, donde vamos a poner, digamos, otro tipo de talleres en los que no va a ser que a cada uno analice un caso, sino que cada uno, en base a un caso, trate de buscar mejores argumentos que utilizó el tribunal o mejores argumentos que utilizaron la parte para hacer valer esos derechos, y utilizando herramientas que vamos conociendo a través de este curso, veamos si podemos mejorar lo que fue la contingencia de esos casos, ¿no? Y ahí es donde vamos a utilizar elementos argumentativos, falacias, vamos a detectar o rebatir o acusar de falacia algunos de los argumentos que nos den las otras partes, ¿no? Que es un poco el juego de la litigación. Y aquí llegamos ahora a otro que se llama el equívoco. Si se habrá usado esto, y esto en la mayoría de los casos es, como dice allí, un equívoco, un error. Es errar humanum est, diciendo romano. Los humanos no somos perfectos y erramos, pero hay muchos equívocos producidos conscientemente, ¿no? Cuando usamos una palabra o frase con distintos significados,
con el fin de que ese razonamiento nos conduzca o le conduzca al interlocutor a una conclusión errónea. Ahí vemos un ejemplo típico, si vamos a decir, el fin de una cosa es su perfección. Utilizamos la palabra perfección vinculada a lo que es el fin. Entonces todos tenemos esa consecución de contenido teleológico que queremos alcanzar una finalidad. Yo empiezo una maestría, una especialización, una diplomatura, un curso como este, y mi fin, mi meta es, bueno, que llegado al final me certifiquen como aprobado. Como aprobado, como que he alcanzado mi título, si es una carrera, como que he alcanzado a aprobar si es un curso. Siempre hay un fin. Y decimos que si alcanzamos el fin, digamos, la empresa que me he propuesto ha salido a la perfección, porque era lograr ese fin y ese fin ha sido alcanzado. Entonces, asociamos lo teleológico a lo que es perfecto, dentro de la imperfección humana, al menos desde mi concepción. Saben que yo soy muy de hacer hincapié en esas cosas. Ahora, se lo puede usar de ese modo. Entonces, sabemos que la muerte es el fin de la vida. Si todo lo que alcanza fines es perfecto, entonces podemos decir que la muerte perfecciona la vida. Bueno, los que somos o pueden ser muy creyentes de lo que es la normal evolución de la vida, podemos decir, sí, es perfecto, porque no somos inmortales. Por lo tanto, si vivimos bien, sabemos que tarde o temprano nos vamos a ir de paseo para no volver. Pero podemos decir que eso es algo certero, o puedes, elaborando esos juegos de palabras, hacer incurrir en equivocaciones. Porque muchos pueden decir, bueno, si es que yo me perfecciono con la muerte, me suicido mañana, porque yo quiero alcanzar la perfección, ¿no? Entonces, son términos que son muy relativos. Incluso cuando hablamos y decimos alguien es alto, bajo, bueno, y sacamos del contexto en el que es usado, esa extracción del contexto genera esa falacia, ¿no? Vamos a suponer, es el que más me gusta a mí de lo que dan los libros que tratan estos temas, el del elefante. Cuando dice, el elefante es un animal que el elefante recién nacido es un animal pequeño, pero es un animal pequeño comparado a elefantes adultos. Ahora, si lo vamos a comparar con un perrito chihuahua, obviamente ese pichón de elefante o ese elefante bebé es un gigante, ¿no? Entonces, ahí es donde entra a jugar estas terminologías equívocas, y el vínculo esencial es el contexto en que se lo usa y cuando se lo extrae de contexto. Si yo estoy hablando, aquí un elefante bebé es un pequeño animal dentro de lo que contextualmente estoy hablando, una colectividad de elefantes, entonces ahí no incurrimos en falacia. Pero si después decimos, como es un animal pequeño, y lo llevo a compararlo con otros animales realmente pequeños, como los perritos mini toy y chiquititos, entonces ahí salgo de contexto y bueno, ahí sí parecería que estoy diciendo, este es un animal pequeño
si veo que el otro es una insignificancia al lado de un bebé de elefante, ¿no? Entonces, los muestro estos ejemplos grosos como para que ustedes vean cómo un descuido en la elaboración argumentativa puede generar falacias y cómo puedo pensar de disimular esos descuidos para confundir al auditorio cuando lo hago conscientemente, como lo hacían los sofistas, para en el juego de persuasión y mediante una técnica argumentativa, mediante una buena retórica discursiva, pueda confundir a mis contrarios y pueda confundir al que tiene que decidir. ¿Cuántas veces cuando nos damos cuenta que hemos caído dentro de una trampa de este tipo de falacia, no, bueno, pero vos no me has explicado bien, no me has dicho bien, no has sido claro, no has empleado bien las frases, o no te has referido al contexto, por eso me has hecho incurrir en equívocos. Y es típico de una discusión. Cuando se buscan, cuando se dan las preguntas, cuando se dan los contrainterrogatorios, entran a jugar estas cuestiones de buena fe y no tan de buena fe. Son elementos que están presentes y que están después presentes en los argumentos, en la utilización de los procesos y a veces puestos en el contenido de una sentencia. Bueno, esto es un poco, esto ya lo habíamos visto, el circular o la presión principio, y aquí entramos un poquito a ver cómo juegan. A ver, creo que hay una mano levantada, o me equivoco. Sí, o quedaron, Sánchez y Héctor quedaron de antes, ¿no? Si nos pueden bajar la mano, así no nos confundimos. No puedo, estoy intentando bajarla hace rato sí, y no me permite. Lo que pasa es que este es un programa, somos pobres aquí, es un programa, programa no libre, entonces para que ande bien dice que hay que pagar y nos cobran en dólares, aquí si vemos un dólar los argentinos lloramos, así que por ahí pequeñas no solo allá, profe, acá también. Bueno, se ve que es un mal que se expande, ¿no? Bueno, es el peor del grado. Ese es el problema. Entonces vemos ahora cómo lo introducimos a esto dentro de, hay un micrófono abierto ahí que se retroalimenta, dentro de estas discusiones en el ámbito jurídico, que un poquito lo veníamos anticipando. Allí, en la diapositiva, les he extraído una parte de lo que ocurre en la diaria discusión judicial, ¿no? En donde, ¿qué se le pide al juez? Lo que decía recién, que el juez no solamente conozca los derechos, maneje técnicas, métodos hermenéuticos, que es lo que tratamos de un poco recordar en este curso, métodos argumentativos, tenga, digamos, preparación como para escoger de forma correcta cuál va a ser el momento oportuno para sacar la decisión, en el sentido de no exceder de los plazos razonables, utilizar la elección adecuada de los elementos normativos, revisarlo con detenimiento todas las cuestiones fácticas y de prueba, para poder después tener esos elementos que justifiquen esa decisión. Y como me pasaba a mí, cuando sabía que un juez me daba argumentos y me fallaba en contra, cuando era entonces, no me enojaba con ese juez, porque era consciente que o me había equivocado o había querido ser más listo que el juez y lo he querido engañar. A veces teníamos que hacer el acting con nuestro cliente que nos quería perseguir con una pistola porque hemos perdido el juicio, pero bueno,
decir, este juez también, mire las macanas que hace, y realmente éramos conscientes que no era tan así, como otras veces sí, sí es así. Las menos, pero es así. Entonces, como aquí estamos hablando de estructura de sentencia, digamos que esto es más permisivo en el abogado litigante, no así en los que ejercen funciones jurisdiccionales, incluso extensivo a quienes están en los ministerios públicos fiscales, porque de cierto modo, más allá de su finalidad persecutoria que pueda tener un fiscal penal, siempre el límite es la legalidad y siempre tiene que hacer prevalecer el principio de juridicidad del sistema en el que actúa. Por eso vamos a ver que muchas veces algún fiscal dice, pido la absolución del imputado, porque después del debate se da cuenta que todos sus elementos de carga no eran lo suficiente para romper con los estándares del principio de inocencia. No es común, pero ocurre. Entonces, y estoy hablando de que no haya cuestiones anormales por atrás, hablamos de unas cuestiones de normalidad. Y por otro lado, es necesario no incurrir en esos vicios, porque si no, después viene el palo del tribunal revisor. Ya nos dice cómo, ha pensado así. Bueno, el error judicial sabemos que tiene categorías excusables y hay otras que son inexcusables. O la reiteración de errores excusables puede después darnos algún tipo de problema en el ejercicio de nuestras funciones, ¿no? Sobre todo cuando, pese a las advertencias, no seguimos tomando estos recaudos. Y después, sobre todo uno de los maestros de la argumentación del mundo hispano, buen Manuel Atienza, nos habla de una categoría especial que le llama falacias pragmáticas dentro del ámbito judicial. ¿Qué son las falacias pragmáticas para Atienza? Son aquellas que rompen con las reglas de la retórica y esto es consecuencia porque hacen un uso abusivo de un argumento. Cuando dice abusivo del argumento es lo que nosotros hemos escuchado, fuerza los argumentos o porque miran para otro lado. Vamos, mejor no toquemos esto, omitamos, o como somos abogados, esta partecita que estoy flojo en lo que son la construcción de defensa de los derechos de mi parte, vamos a tratar de no ponerla en el tapete porque si me entran a escarbar mucho ahí, todo lo que tengo armado con palillos se rompen y se me cae toda mi estructura de estrategia de litigación, ¿no? Entonces, puede ser, eso se llama una falacia pragmática, romper con las reglas del debate y la retórica porque hago un uso abusivo forzando un argumento en particular o porque evado la cuestión planteadas en el debate. Y en definitiva la falacia lo que busca es eso en general, evadir las cuestiones. Si veo que los argumentos de mi parte son muy buenos, bueno, vamos a bajarlo diciendo, atacándolo a su persona, diciéndolo que es un espía, ha tenido un problema de espionaje antes, y por lo tanto esto es producto no de un debate franco, sino que ha conseguido determinadas producción de pruebas ilícitas, con astucia que ha pasado disimulada y la tiene pero no estoy hablando del debate en concreto que se está dando en ese momento, ¿no? Porque sé que no tengo. Entonces, desvío la atención del debate. Y por último, vamos a hablar
Y otra falacia que los abogados, buenos abogados, que manejan buenas técnicas recursivas, plantean siempre, es la de suprimir la prueba o de prueba incompleta, el principio de arbitrariedad por omisión, ¿no? En cuando, hablando de casos individuales, como dice allí, o de datos que parecen confirmar la verdad de una posición, bueno, eso se sostiene, pero no he mirado, no se ha mirado, digamos, los contraargumentos que también han sido expuestos, las contraevidencias que también pueden estar dentro del plexo probatorio, ¿no? Y donde, como les decía, muchos jueces leían la demanda, la contestación, y después, quizás de forma no consciente, se casaban con algunos de los argumentos de alguna de las partes y empezaban a buscar en el expediente aquello que les facilitaba después resolver rápido el tema, buscando todo lo que favorecía esa primera corazonada, como decía Jeremy Frank, y cuando por ahí quiere aparecer algún elemento que me rompe ya con lo que ya tiene sido, pero aquí presenta esto, trato de no mirarlo, esconderlo, sesgar un poco esos elementos de prueba, y ahí caemos en esa falacia de supresión de prueba o de prueba incompleta que después genera el vicio lógico de la sentencia que se le llama arbitrariedad por omisión. Por omisión de un argumento, por omisión de agravios, por no tratarlos, o por omisión de prueba de que pese que están y que son dirimentes, el juez no las ha considerado. Bueno, con esto más o menos le hemos dado un vistazo general, hay una mano, así, a lo que son las falacias. Entonces, con esto vamos cerrando todo este ciclo de entender lo que es la corrección del pensamiento mediante las reglas lógicas, mediante buscar cuáles son esas reglas para que mis razones pase por una especie de verificación de que no estoy construyendo un argumento equivocado, y sobre todo que tengo que tener cuidado, que me está diciendo cuidado, tu argumento, aunque parece lindo exteriormente, aunque parece bien floreado, está lleno de contradicciones que son llamados errores lógicos que constituyen falacias. Y de eso hay mucho para hablar, ¿no? Muchos ejemplos, experiencias vividas, sobre todo lo que yo antes de estar aquí era un litigante nato, vivía exclusivamente de mi profesión, y prácticamente han sido 16 años de mi vida en donde he ejercido la profesión de abogado independiente, de abogado, y vivía exclusivamente de mi trabajo como abogado. Esa mirada, obviamente, es una forma, la forma de cumplir esa función no es igual que la que cumple alguien que está dentro de lo que es una rama judicial, más allá que sea juez, secretario, o abogado relator, o secretario letrado, etcétera, etcétera. Entonces, son dos formas de ver. El abogado libre tiene determinadas licencias que el juez no la tiene. Entonces yo no puedo decir, no, bueno, pero a mí se me está sesgando mi forma de hacer mi trabajo lícito, porque no puedo hacer lo que hace como abogado. Y no, porque son dos funciones diferentes, más allá que los requisitos para ejercerla, todos partan de tener un título de abogado. Entonces, allí es donde entran a conjugar estas cuestiones. Bien, si no hay más, vamos a
a cerrar esta parte, entonces, no sé si alguien quiere hacer una reflexión final de toda esta primera parte de lo que es este módulo 2. Hemos llegado, digamos, a la mitad del módulo 2. Y ahora vamos a entrar con todos estos elementos, más lo que vimos en el módulo 1, a completar lo que son los paradigmas jurídicos. Por eso, este es el momento de volver sobre alguna cuestión que no ha quedado claro y preguntarlo. Si no, continuamos ya con el nuevo tema. Está perfecto, doctor. Podemos continuar porque muy clara su exposición. Bueno, alguien ahí me dice algo que me pone muy contento, pero bueno, si es así, no hay. Voy a utilizar la falacia de ignorancia, como nadie dice lo contrario, es así. Entonces vamos a ir a la segunda parte. A ver si encuentro. Esta es lo que muchas veces nosotros decimos. Bueno, vamos a ver cómo piensa ese juez. Quiero meter una tutela, un amparo. Entonces, este medio muy cerrado, este es más flexible, o para ese tipo de cuestiones, este juzgado anda mejor que el otro. Y en cierto modo estamos hablando, en mucho estamos hablando de lo que es el paradigma jurídico. Y esto del paradigma va a dar lugar a otro grande debate y van a ver cómo lo que yo les decía al comenzar el curso, todo tiene que ver con todo. Pero para poder entrar a lo que es una argumentación jurídica, para poder conocer en qué se sostienen determinadas argumentaciones, para poder conocer cuáles son los fundamentos de la motivación y la justificación de las decisiones, primero tenemos que ver ese perfil del operador que va a tener que tomar la decisión, y eso se le llama paradigmas jurídicos. Porque, como decíamos siempre, dentro de lo que es la teoría general del derecho, hay muchas posiciones que se vienen peleando desde mucho antes del derecho romano. Por épocas parece que una la sepulta a la otra, pero pasa algo que después termina siendo lo contrario. Esa gran lucha que se generó en el pensamiento jurídico entre legalistas, positivistas, reglamentaristas y no positivistas o naturalistas, y después empezaron a aparecer. Pero si eso solo fuera el problema, que felices seríamos los abogados, los jueces, porque serían 4 posiciones o 5. Pero resulta que esas visiones después van dando un perfil particular a los operadores. Y vamos a ver que en lo que es la interpretación jurídica, ahí se ven los sesgos de paradigmas. Ustedes han hecho un trabajo al finalizar el módulo anterior, ¿no es cierto? Hemos organizado grupos, han revisado sentencias, y en cierto modo han dicho estos jueces eran así, eran asá, se paraban en estas miradas, y lo han hecho muy bien, sin tener en cuenta todavía una cabal conceptualización de lo que es un paradigma jurídico. Yo lo he aprendido muy bien porque tenía un gran maestro. Y ese gran maestro ustedes lo han conocido también porque ha dado una clase especial aquí hace unos meses, que es Rodolfo Luis Vigo. Rodolfo Luis Vigo sistematizó muy bien aspectos que hacen
a lo que es la teoría del paradigma científico, que a su vez revolucionó la teoría de las ciencias a mediados del siglo pasado, y hizo una categorización en donde les voy a pedir que no asocien y tengan en cuenta como premisa fundamental antes de empezar a ver esto, que tal paradigma corresponde a tal posición de la teoría del derecho. Sí, siempre un paradigma va a estar asociado a una posición, pero vamos a ver que dentro de las mismas posiciones, si yo digo positivistas, vamos a encontrar positivistas de diferentes categorías o paradigmas, y en los cuales uno le dicen al otro, por ejemplo, ustedes son irracionalistas y pelean peor. Es como las internas de los partidos políticos, que se matan más que cuando tienen que pelear después competir con los otros partidos en una elección general. Dicen que a veces son más cruentas, dice en la Argentina, las discrepancias políticas internas, aunque todos sean de ese determinado partido para dirimir las internas, que cuando después vienen los debates con los opositores con los cuales van a debatir realmente la condición de pensar. Mejor ilustrado imposible, doctor. Bueno, gracias. Más o menos así pasa en el mundo jurídico. Y por lo tanto, ¿quién tiene la razón? El que sepa dar mejores argumentos en el momento concreto. Por eso, si hubiera habido una supremacía de unos y otros, no seguirían todavía estas discusiones de positivistas, no positivistas, positivistas y todo esto que dice, ¿para qué tantas complicaciones? Bueno, pero porque eso está presente en todas las discusiones jurídicas. Vamos a empezar viendo entonces, este es un PowerPoint que lo hicimos en aquella primera corte en el año 2016 de la correcta estructura, y donde, ¿qué tenemos? No estoy proyectando nada, ¿no? Ahora ya empezamos entonces. Me disculpan, se lo extraña Álvaro cuando no está. Acá estamos. Vamos a ver entonces paradigmas interpretativos. ¿Y por qué lo pongo aquí y no, digamos, en la parte del plano normativo, que supuestamente va a estar vinculado a la interpretación de las normas? ¿Por qué no? Porque esto es en cuanto a la justificación lógica de las decisiones, que es en este plano lógico, donde vamos a ver, después de este plano de paradigma interpretativo, lo que es concretamente una argumentación jurídica, partiendo, como siempre, de un concepto de argumento en general, para llevarlo a lo jurídico, y allí vamos a ver cómo empieza a coserse para que después en el plano normativo ya veamos las hermenéuticas interpretativas que siempre van a estar apoyados en estos paradigmas que están vinculados a la utilización de estos recursos racionales a la hora de comprender el concepto del derecho y comprender lo que es el alcance y sentido que puede tener una norma según la mirada o posición del derecho que tenga. Y según dentro de esa mirada o posición del derecho que tenga, mi especial paradigma al respecto. Seguramente Vigo lo hizo, es uno de los que más ha desarrollado paradigma, y otros autores que también lo han tratado, pero Vigo es el que más ha entrado en la fineza, en las categorías, y debe haber más categorías, porque el derecho, como decía, es dinámico, el derecho evoluciona día a día, porque evoluciona ¿qué? Su materia prima, que son las reglas del legislador, no, que son la conducta humana, los problemas que genera la conducta humana para vivir en un
Estado jurídicamente organizado. A una nación jurídicamente organizada, como decía Kelsen, para conceptualizar el Estado, ¿no? Y aquí entramos. ¿De dónde viene esto de paradigma en lo que se entiende actualmente y en lo que se toma para poder determinar tipos de paradigmas interpretativos basados en la teoría del derecho? Y ahí vemos que cuando hablamos de paradigma, nos estamos refiriendo, como se dice allí, a un modelo, a un patrón, ¿no?, que un individuo utiliza para darse su propia impronta en cuanto a los fines que persigue. Por eso los jueces pueden tener paradigmas. Por eso puedo decir, este juez es un hombre que le gusta defender, digamos, las garantías, un hombre que es flexible a tratar las peticiones en donde se dice que violan. En cambio, no, aquel es más formalista, es un juez estructurado. Cuando hablamos de los jueces, y no le decimos que es un HDP, por ejemplo, no vamos a la agresión ad hominem, sino le decimos que es más estructurado, es más cerrado, es más legalista, es menos legalista, es más empático, es menos empático, nos estamos refiriendo a ese modelo o patrón que exterioriza, ¿no? Como le decía, Vigo hace una descripción de ese paradigma interpretativo en los cuales describe, prescribe y critica la interpretación que él ve en los modelos de jueces, así como el autor belga Ost hablaba del juez Hércules, que alguna vez hablamos, el juez Hércules, el juez Júpiter, el juez Hebert, decía Working, ya vamos a ver. Entonces, vemos ese patrón, ese modelo, eso que le da el perfil a ese juez. Y los jueces sabemos que por nuestros colegas nos etiquetan. Un juez bueno, malo, y más allá de bueno o malo, en cuanto a la forma, al patrón, ¿dónde surge ese patrón? De lo que escribimos en las sentencias, de lo que ustedes, cuando analizaban los casos que se les daba de distintos tribunales de Latinoamérica, para analizar en el módulo pasado, decía, este juez era más de respetar la dignidad humana porque se apoya más en principios que en reglas. Bueno, es la primera categoría que ya vimos de respuesta, ¿qué es el derecho? ¿A cuál es el contenido ontológico? ¿Se acuerdan? El contenido lógico, ontológico, sistemático, y de todas las otras distinciones que hicimos en el módulo pasado. Bueno, este es el complemento, pero no es lo mismo. Tiene muchos puntos de contacto, porque aquí vamos a ver que dentro de esas 4 grandes categorías que vimos anteriormente, entre positivistas y no positivistas, y dentro de los no positivistas críticos, neoconstitucionalistas y un naturalista, ahora se van a ver más categorías, porque dentro de cada una de ellas vamos a ver paradigmas específicos, modelos o patrones propios que distingue, por ejemplo, a un H.L.A. Hart, aquel de las reglas primarias y secundarias que vamos a ver, de un Hans Kelsen, a pesar de que ambos estaban dentro de un esquema positivistas, de positivismo, pero con paradigmas diferentes. Esa es la verdadera forma de establecer. Y ahí aparecen esos modelos de juez, en donde los abogados y los jueces van conformando un modelo de juez o jurista, y así incluso vamos a descubrir qué clase de jurista somos cada uno de nosotros, o qué clase
de operadores del derecho, si no queremos hablar de juristas, porque uno dice, no, jurista es una palabra mayor. Para mí jurista es el que está en los temas de jurisdicción, ¿no? A veces se cree que decir jurista está hablando de algún ilustrado de modo especial. No es, yo no estoy con esas teorías. Para mí jurista es todo aquel que opera con elementos de juicio, con elementos de derecho. Y entramos entonces a tener esa característica de modelo de juez o jurista que uno es o debería ser. ¿Y por qué vamos a ver esto? Porque ven lo que yo les decía al principio. No es cuestión de decir, la sentencia es así, así, asá. Se agarra un papel, se pone en la impresora, se agarra el teclado y empieza a escribir, copia de aquí, saca de la base de datos de la ley y va armando. No. Eso no es hablar sobre la construcción de una sentencia. Estos son los pilares más importantes, porque allí estamos viendo qué clase de derecho estamos reconociendo, y no quiere decir que uno sea mejor que el otro, o algunos cumplieron mejor en determinadas circunstancias históricas y fácticas que otros, y que si bien después terminan cediendo, después aparecen con el tiempo ante una caída y un error que se cometen con las técnicas de otra vertiente, resplandecido, diciendo, vieron que me criticaba, yo que era mejor, miren lo que terminó. Es como las teorías económicas. ¿No? ¿Somos keynesianos o no somos keynesianos? Entonces, allí es donde pasa este concepto de paradigma que se da en todas las áreas de las ciencias duras y de las ciencias sociales. Ahora vamos a verla desde la ciencia jurídica, pero aplicados a lo que son las metodologías interpretativas que se va a utilizar, porque voy a utilizar esa metodología en la medida que voy a mirarla del paradigma que yo tenga. La interpretación no nace de un repollo, eso les quiero decir. No es, como decía Segundo B. Linares Quintana, aquel gran constitucionalista argentino, de la talla de un Vidar Campos. Le decía al intérprete constitucional no hay que darle métodos preestablecidos como si fueran prescripciones médicas que debe tomarla porque ya vienen elaboradas, sino que tienen que tener ese determinado margen. Acuérdense que Linares Quintana, su mentor fue Karl Lowenstein. Y Karl Lowenstein es el padre del neoconstitucionalismo, de la teoría constitucional. Entonces, era partidario de la hermenéutica y de cierta libertad condicionada. Nunca hay una libertad absoluta. Esa libertad se llama discrecionalidad racional justificada y no arbitrariedad. El límite es la arbitrariedad. Y dicho esto, pasamos entonces a ver estas 10 categorías que se van a enredar, por eso cuando tengan dudas la vemos, porque algunas son muy parecidas, pero tienen un criterio de distinción. En que, vamos a ver, los racionalistas o dogmáticos, los irracionalistas o arracionalistas, los políticos o negativistas, el paradigma herculeano. Seguramente con lo que ustedes han venido escuchando ya deben sospechar quién ha tejido ese paradigma herculeano. Vamos a encontrar también el paradigma
funcionalista o pragmático, el paradigma procedimentalista, el paradigma dialéctico, el paradigma hermenéutico, el analítico y el prudencial retórico. Ahí cerramos los 10. Los 10 al menos que contempla las investigaciones que ha hecho Rodolfo Vigo. Ahora, aquí vamos a ver también que vamos a ir tratando de determinados autores que ustedes ya se van familiarizando de la teoría del derecho, a ir colocándolos dentro de cada uno, hemos colocado dentro de las categorías, las 4 grandes categorías de la teoría del derecho del módulo pasado, y ahora vamos a ir especificándolos en cada uno de estos paradigmas dentro de los cuales se mueven dentro de esas categorías. Y arrancamos con el primero. Y el primero son los dogmáticos o racionalistas. ¿Quiénes son? Estas corrientes hablan que confían en que el juez opere sometido a las exigencias propias de la razón teórica o científica exacta. ¿A quién les recuerda esta primera afirmación? Se enojó el nene, parece. ¿A quién les recuerda? Un modelo objetivo y exacto. Y después van a ver que no es tan así. ¿Quiénes eran los que, la primera condición, se basaban más en el saber teórico que en el razonamiento práctico? ¿Ya se lo ha olvidado? Me ha hecho malas vacaciones, parece. Entonces, vamos a recordar que dónde iban a buscar la solución los que se apoyan en la razón teórica o científica, buscando esa exactitud. El derecho es casi como la matemática. Entonces, lo van a buscar en lo que es el elemento normativo, en formato de regla, las reglas que establece el legislador, como el legislador quiso. Sería como los positivistas. Está esta corriente dentro del positivismo. A ver, ahí podemos caer en esa falacia de verdad incompleta, ¿no? Porque no hemos terminado de ver todo. No hemos terminado de ver todo y van a ver después, si yo les diría, bueno, me dicen ya un nombre, a muchos se les viene alguien. A ver qué nombre se les viene ahí, con lo que acabamos de decir. Kant y Kelsen. Kant, Kelsen. Claro. Sobre todo Kelsen. Pero... Sobre todo Kelsen, exactamente. Pero van a ver que no. Es positivista, sí, Kelsen, indudablemente. Coincide estas dos afirmaciones, las primeras tienen un toque, pero después va a haber una distinción y van a ver que Kelsen no queda dentro de esta categoría, sino que estos, miren la osadía que van a tener los que integran o integraron este paradigma dogmático racionalista, que desde ya le estoy diciendo, ¿se acuerdan de aquel juez negro que aparecía en la tapa sentado ahí con la mano ahí y que decíamos, el juez del decimonónico de la época de Napoleón, el Código de Napoleón? Donde llegaron a decir que el derecho se reducía al Código Civil napoleónico. Eso era todo el derecho. Entonces, estamos hablando de ese juez que se
apoyó en esos métodos interpretativos de la deducción pura, sencilla, que buscaba la certeza absoluta contenida en la regla jurídica. Toda la solución está en esa regla jurídica y tal cual lo ha puesto el legislador. Ahí lo vamos a ver también a Montesquieu, por ejemplo, que es boca de la ley. Entonces les llegan a decir, cuando Kelsen después le das mínima flexibilización al juez, sobre todo en aquello que era su talón de Aquiles, en cuanto a los vacíos legales, estos no le dan, porque si hay vacíos legales no hay derecho. Así lo resolvían, punto. Entonces, Kelsen al hacer esa autorización se convirtió en un irracionalista. Si miren el extremo que debe ser esto para que a Kelsen le diga eran unos no dogmáticos e irracionalistas, ¿no? Vamos develando un poquito más, para no dejarlos ahí como cuando dice, y el ganador es, y aquí vamos a ver, ¿quiénes están en esto? La escuela francesa exegética del derecho, el exégesis de la ley, ¿se acuerdan? Volvemos un poquito a introducción al derecho. Los viejos que hemos cursado aquí en Argentina, predominaba el libro de Aftalión. Entonces, la escuela histórica alemana, y ahí lo vemos a alguien que ha estado en esos postulados que después recoge el código napoleónico y que llega a través del código de Vélez, sobre todo con la posesión, Savigny. Y ahí vemos en estas escuelas la jurisprudencia de conceptos. Ahí lo vemos a von Ihering. Von Ihering o von Jhering se escribe, para decirlo literalmente en español, que hay un von Ihering de la primera etapa y un von Ihering de la segunda etapa, ¿no? Después, cuando se da cuenta que ese excesivo rigorismo lleva a un vacío, entonces empieza a decir, bueno, tenemos que luchar por el derecho, tenemos que buscar otras salidas, no puede ser esta. Por eso hablamos del von Ihering de la primera etapa y de la segunda etapa. Y hace un discurso en una universidad que le titula, y que ahora es una obra muy conocida, corta,